Mientras abre su Biblia en Mateo 27, vamos a seguir en esa secuencia. Oramos al Señor y comenzamos. Padre, muchas gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque tu palabra, que es lámpara, que es luz, que es vida, está a nuestro alcance por tu misericordia y tu Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Permítenos, Señor, seguir comiendo, seguir aprendiendo y seguir guardando, Señor, poniendo por obra tu palabra, porque es deleitosa para nuestra vida. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias. Amén. Así de pie vamos a leer Mateo capítulo 27 y en la secuencia de los días domingo, pero que vamos a utilizar este jueves también para avanzar, nos corresponde comenzar esta noche en el versículo 57, versículo 57. Mi Señor ha dado su vida en la cruz, y ahora empezamos a leer a partir del versículo 57. El domingo un versículo que resaltaba era cuando mi Señor Jesús, exclamando a gran voz, dijo: consumado es, y entregó su espíritu. Entregó el espíritu. Entonces mi Señor está ya inerte en la cruz y empezamos a leer a partir del 57. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guarda. Tome su lugar esta noche. En la secuencia, lo que nos toca ahora considerar es la parte donde se acabó todo, entre comillas. Es la parte donde se terminó todo, entre comillas. Es la parte donde cargan a mi Señor, lo bajan de la cruz. No sé qué sintieron esos hombres que tomaron el cuerpo inerte de mi Señor Jesús, sangriento, pesado. Mi Señor era de estatura alta. Ponerlo en una tumba, y hay más detalles en los otros evangelios que usted lo puede leer con respecto a la sepultura y la tumba de mi Señor Jesús. Ponerlo dentro de esa tumba, deprisa por la hora que era y la festividad que estaba por venir enseguida. Y el efecto que causó, no solo verlo morir en la cruz para los que estaban cerca de él, alrededor de él, sino el efecto que causó verlo dentro de la tumba, envuelto en sábanas, y después sellar la tumba. Y así como la pausa que hice ahorita, a saber qué silencio, a saber qué pensaron, a saber qué sintieron.
después de haber dejado al Señor ahí y tener que ir a sus casas correspondientes o al aposento, en el caso de algunos, pensando, se acabó todo, se terminó todo. Y el efecto de las tinieblas, porque recordará usted que conversamos acerca de las tinieblas el domingo, que se posaron sobre ese territorio en ese día, mientras el Señor Jesucristo daba su vida en la cruz por usted y por mí. Ese efecto de las tinieblas dentro de los corazones, hermano, causó estragos aún en la fe. ¿Por qué en los momentos de más crisis se nos olvida la palabra? Yo creo que ahí está el problema de nosotros, hermano, usted que me antecedía y por lo que usted comentaba. En los momentos de más crisis se nos olvida toda la palabra y actuamos completamente diferente a lo que la palabra nos ha enseñado. Y quiero decirle, amados hermanos, de que nosotros estamos en prueba de lo que hemos aprendido, en prueba de nuestra fe. La batalla de la fe incluye esas pruebas. Y entonces yo pienso, hermano amado, que en ese momento nadie decía: no se preocupen, va a resucitar al tercer día, no se preocupen, nos lo dijo. Pero ¿por qué los fariseos y los demás personajes sí se recordaron de eso? Hay muchos detalles aquí que saltan a la vista, que uno quisiera conversarlos con la iglesia, pero no se puede, es muchísima información. La tranquilidad que me queda en mi corazón es que cuando usted repasa la palabra, después en su casa, el Señor le da más detalles, y aumenta la enseñanza que de forma mínima se podrá dar aquí, y Él la hace espléndida en cada corazón. Pero ¿por qué los fariseos sí se recordaron que mi Señor había dicho que iba a resucitar al tercer día? ¿Y por qué la recriminación que mi Señor Jesús, de alguna manera, si me permite usar la palabra recriminación, o la corrección que mi Señor Jesús hizo con ellos por amor, cuando les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer lo que la Escritura decía acerca del Cristo, que era necesario que padeciera, y les vuelve a reestructurar la fe por medio de la palabra? Ese es el problema de nosotros, que oímos, y en el momento de la prueba, en el momento del test, la palabra que tenemos en el corazón, como que la tornamos en sentido contrario, y al no ponerla por obra es donde entramos en mayores conflictos. Muy bien, entonces ahora nos toca ver esta parte donde todo se terminó, entre comillas, donde se acabó todo, entre comillas, donde ganaron los enemigos, entre comillas. ¿Qué pasaría en esos 3 días? Porque después el relato que viene es, si usted nota, capítulo 28, el título del capítulo 28 lo dice claramente. La mayoría de las Biblias tendrán el mismo título: la resurrección. Pero refiriéndome a esos 3 días, los ojos humanos dejaron de ver a mi Señor Jesús por última vez, los últimos testigos presenciales oculares por última vez ahí, cuando sellaron la tumba. Después ya ni acercarse podían tan tranquilamente, porque había una guardia romana custodiando el sepulcro. Pero el libro de Hebreos, que está escrito precisamente dedicado a los hebreos, si usted nota, no a los gentiles, sino a los hebreos, porque a los hebreos se les tenía que explicar que todo el sistema de sacrificios, que todo el sistema de sacerdocio que ellos habían tenido por 1500 años o 1000 años, usted me corrige con las cantidades si me equivoco,
lo había cumplido mi Señor Jesucristo cuando dio su vida en la cruz del Calvario, y el Padre hizo la parte que correspondía al Padre, resucitándolo de entre los muertos. Los hebreos son los que comprenden bien todos esos detalles de ofrendas, sacrificios y sacerdocio. Lógicamente nosotros los gentiles, que tenemos una idea vaga o muy limitada de ese sistema antiguo testamentario, definitivamente también nosotros podemos entender, y es nuestra responsabilidad estudiar y aprender para aplicar. Gracias a Dios que a nosotros como gentiles, sabiendo el Señor que ignoramos muchas cosas porque no procedemos de la nación de Israel, entonces ignorando muchas cosas acerca de la ceremonia, los ritos, los sacrificios y el sistema sacerdotal, el Señor resumió para nosotros que creyéramos sin mayor conocimiento estricto o detallado de las cosas, y nosotros lo creímos, pero no quiere decir que después de haber creído no tengamos la responsabilidad de aprender, de estudiar, de investigar. ¿Está de acuerdo conmigo esta noche? Entonces, ¿qué sucedió en esos 3 días? Que los ojos humanos ya no lo vieron, pero que el Señor Jesús siguió actuando y el Padre siguió actuando definitivamente. ¿Qué hizo mi Señor Jesús? En Hebreos dice que Él culminó la obra de expiación y redención por nosotros, entrando al santuario no hecho de manos, no de esta creación, presentándose como ofrenda agradable una vez y para siempre, obteniendo redención eterna. Le damos un aplauso al Señor, un fuerte aplauso. Bendita sea su gracia y su misericordia. Eso fue lo que hizo mi Señor Jesús. Entonces, pienso yo, que comenzando hoy jueves podemos terminar domingo. Pero si en dado caso no se puede o no lo logramos concluir, seguimos el otro jueves. Vayamos entonces despacito para comprender un plano amplio y después ver detalles. El primer punto importante, Juan capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautizador vio a mi Señor Jesús que iba en dirección a él, y como ya se le había revelado ya la señal del descenso del Espíritu Santo en forma de paloma, y la voz audible del cielo que testificaba que era el Hijo amado, había ocurrido, entonces viene Juan el Bautizador y al ver a mi Señor Jesús, dice esta gran frase, que es la que se le tiene que revelar a todo creyente, pero que el creyente gentil lo ve de una forma, pero el creyente judío lo ve de otra forma más, no sé si decir más profunda o de una forma más intensa. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo tengo que insistir, la iglesia al principio fue toda judía. Los primeros convertidos, a los suyos vino el Señor, y las primicias de la iglesia, voy a quitar esa palabra para que no se confunda con la otra enseñanza de primicias, cosecha y rebusco. Pero los primeros convertidos de la iglesia fueron judíos.
Después, en expansión, a 5 décadas después, eran casi en su totalidad gentiles y la mínima parte judía. Hoy la proporción es escandalosa. Un alto porcentaje, no sé si decir un 99%, es gentil y el 1% judía. Espero equivocarme y que sea mayor el porcentaje. El asunto es que cuando el judío escucha el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, lo asocia inmediatamente con un sacrificio expiatorio. Cuando nosotros lo oímos, no lo vemos con esa intención, a menos que seamos enseñados. Y hoy no estamos enseñando por primera vez, estamos repasando lo que ya hemos aprendido. Y lo hemos aprendido en cuestión de 4 décadas para acá, pero antes de esas 4 décadas también la Iglesia de Cristo ya manejaba este concepto que queremos trasladar: el holocausto. El holocausto, la ofrenda de expiación, el día de la expiación, la redención por nuestros pecados. Ya la Iglesia de Cristo lo manejaba con anterioridad. Así que a mí me gusta decir, no somos los primeros, no somos los únicos, ni somos los mejores en manejar este tipo de temas. Muy bien, ese es un versículo clave. Ver a mi Señor Jesús como Cordero. Y si Él es Cordero, quiere decir que Él fue la víctima. Y la víctima expiatoria no solamente cumplió la parte de ser degollada, aunque Él literalmente no fue degollado, pero la víctima en el antiguo pacto era degollada en el altar del holocausto, y era vertida toda su sangre, se utilizaba parte de la sangre, se entraba al lugar santo, se entraba al lugar santísimo, se ejercía una ceremonia, ahí que usted la puede leer en todo Levítico 16, y por último se quemaba completamente la víctima. Entonces, otra frase importante esta tarde que yo quisiera decir es: no podemos pensar en ofrenda expiatoria solamente con la parte de derramamiento de sangre. Eso a un israelita no le cabe en la mente. Que una ofrenda expiatoria solo se haga la parte del derramamiento de sangre. Se tiene que llevar a cabo la otra parte de la combustión total de la víctima, o sea, el holocausto. Porque si no, no se completa el sacrificio. Ahora, la Escritura no lo dice literalmente, pero implícitamente está escondido ahí. Es por revelación que se acepta este sacrificio completo, absolutamente perfecto de mi Señor Jesucristo. Ahora bien, Hebreos capítulo 2, versículo 17, voy a ir despacito, o voy muy rápido. No creo que voy bien, ¿verdad? Hebreos 2:17 dice de la siguiente forma. Voy primero con los versículos clave para comprender todo el contexto. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Por eso yo dije, vamos a hablar de la misericordia hoy. Para venir a ser misericordioso. Una de las características de los sacerdotes, bueno, de los levitas, de los sacerdotes y de los sumos sacerdotes, es que debían ser misericordiosos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y yo me recordaba en esta semana, repasando el tema, y lo vamos a ver en Levítico 16,
El sumo sacerdote terrenal del sacerdocio arónico levítico, cuando le tocaba ofrecer en privilegio el turno del día de la expiación una vez al año, lo primero que él ofrecía era un holocausto por sus pecados de él, así con ese énfasis, antes de ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. El primero que ofrecía sacrificios por sus pecados era el mismo sumo sacerdote. Entonces, ofrecer yo delante de la presencia de Dios un becerro por mis pecados es porque yo estoy delante de Dios reconociendo: Señor, por gracia estoy delante de ti, pero estoy reconociendo: Padre, perdona mis pecados. ¿Me doy a entender? Perdona mis pecados, y esta ofrenda que dice que había que poner la mano sobre la cabeza de la víctima, y eso significaba que todos mis pecados los transfería a la víctima, y que la víctima inocente, perfecta, tomada del rebaño, iba a pagar el precio de mis pecados. Por eso tenía que ser una de las características del ministro, es que tiene que ser misericordioso, porque él mismo ve en su propia vida que también es pecador y que necesita misericordia para no caer fulminado por la presencia de Dios. ¿Se está entendiendo esta noche? Disculpe, no tenía pensado no profundizar, ni siquiera tocar eso, pero por las palabras del hermano me acordé de la misericordia, y siempre que yo puedo, eso sí me gusta, hablar de la misericordia, porque al que usted ve aquí hoy tratando de explicarle algo, es la misericordia de Dios que lo tiene acá, no son méritos propios. Y nunca quiero yo tener una imagen de impecable ante nadie, porque no lo soy. Eso sí, busco del Señor, lo amo al Señor, e intento en mi humanidad y en mi inutilidad servirle con todo mi corazón. Pero entonces, para venir a ser misericordioso, y luego dice fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere. Pero el versículo lo traje por la frase final: para expiar los pecados del pueblo. Expiar significa quitar la culpa. Expiar significa remover todos los cargos en su contra. Por eso es maravilloso tratar de comprender esos términos. Digo tratar, hermano, porque a pesar de que es algo que hemos aprendido desde hace 4 décadas, 3 décadas atrás, y los repasamos siempre, y es un privilegio, un honor y un gusto, un deleite hacerlo, siento yo que siempre nos quedamos cortos, y que cada vez hay más y más y más que aprender y que enseñar. Entonces, en el Evangelio de Juan vimos que el Señor es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí en Hebreos estamos viendo una acción donde Él es el sacerdote, pero que el propósito del sacrificio es quitarle la culpa al pueblo, eximirlo de todo cargo en su contra, quitarle todo cargo en contra. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, también es importante leerlo, considerarlo esta noche. Primera de Juan 4:10. Me fascina, me encanta ese versículo. Me impresiona.
Aunque hay que ponerlo todo en la pantalla, me parece que falta una parte. En esto consiste el amor. Vamos a tratar de buscarlo aquí mejor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación. Ahora subraye la palabra propiciación. Por nuestros pecados. Ah, qué resumen más hermoso del amor de Dios. Allá en Juan 3:16, que es conocido por todos nosotros, dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en primera de Juan 4:10 da un detalle bien importante también del amor de Dios, el amor del Padre, porque quien ofreció al Hijo fue el Padre. Y yo me recordaba esta semana de la figura de Abraham. Abraham con su hijo Isaac yendo en el camino, subiendo al monte. ¿Qué era lo que llevaba Abraham? Ayúdeme por favor, si usted recuerda la escena. Iba con su hijo Isaac, dejó a sus sirvientes ahí y les dijo: esperen aquí mientras regresamos con el muchacho. ¿Pero qué llevaban ellos para arriba? Leña, dice un hermano. ¿Qué más? Cuchillo. ¿Qué más? Repase ese versículo, repase esa narración. Se lo dejo de tarea, pero va bien usted. Y cuando llegan allá arriba y coloca a Abraham a Isaac y está a punto de degollarlo para que vertiera la sangre, pues es cuando lo interceptan desde el cielo y le dicen: detente porque ahora ha probado tu corazón. Bueno, el punto es que ahí quería mostrar el Señor, Dios Padre nuestro, que Él sí iba a dar a su Hijo. Lo que demostró Abraham ahí, yo le decía: Señor, ¿qué demostró Abraham? Porque usted y yo estamos en esta tierra para demostrar lo que después vamos a hacer, para tener derecho a todo lo que después nos van a otorgar los galardones. Para eso está usted aquí, para demostrar quién es. Decía: Señor, ¿qué demostró Abraham ahí? Que venía de ti, la línea que traía Abraham era tuya, que procedía. Él es el padre de los espíritus. Abraham demostró que venía del linaje de Dios. Abraham demostró que era celeste. Abraham demostró muchísimas cosas al tener esa conducta, al tener esa actitud. Pero demostró el Padre, al no permitirle a Abraham eso, demostró el Padre que él sí iba a dar a su Hijo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino le buscábamos. No queríamos saber de Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo. Tú estás hablando del Padre. Como propiciación. Y el propiciatorio, si esta fuera el arca del pacto, era donde se asentaba la misericordia de Dios. Ese es el concepto que se debe asimilar acerca del propiciatorio, donde están los dos querubines y esa tapadera del arca. Si lo queremos ver de esa forma, ahí se colocaba la sangre, en el asiento de la misericordia de Dios. Démosle un aplauso al que vive para siempre, amados hermanos. Entonces todo eso lo hizo mi Señor Jesucristo en el santuario celestial en esos 3 días.
Él cumplió todo eso para que nuestra redención fuera completa. Él pagó totalmente el precio de su libertad, porque redimir es eso, poner en libertad. Eso es redimir. Poner en libertad pagando el precio por usted y por mí. Primera de Juan 2:3. Dos. ¿Lo tiene? Leamos desde el 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Aquí ya nos tira otro tema, fíjese hermano, pero me voy a aguantar de no decir nada hoy, pero siga viniendo a la iglesia. Y si alguno hubiere pecado, como que está siendo buena gente el apóstol Juan, ¿verdad? Y si alguno hubiere pecado, Señor, ten misericordia de nosotros. Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Versículo 2. Que es el que corresponde. Él es la propiciación por nuestros pecados. Él es la propiciación por nuestros pecados. Está hablando en términos de sacrificios, está hablando en términos de personas que entendían esos conceptos. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Ahora, Mateo capítulo 12, versículo 40. Ya se acabó el tiempo. No le digo pues que no alcanza el tiempo. A ver si hacemos preguntas fuera de transmisión hoy, de lo poquito que hemos visto. Mateo 12, 40. Empezando a leer desde el 38, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jonás ni sabía, fíjese hermano. Todos sabemos la historia de Jonás, y si usted estuvo en la iglesia desde niño, usted va a saber cuántas veces no dibujó ese pez, esa ballena, ese monstruo marino. Jonás ni sabía que él iba a ser un elemento importante, trascendental, que el Mesías iba a utilizar, hermano. La señal del profeta Jonás. ¿Será que los fariseos sabían así palpablemente? Me pongo yo a pensar y quiero oír sus opiniones. ¿Será que los maestros de la ley, será que el resto de profetas sabía así literalmente que Jonás era una señal, hermano? Perdone, disculpe mi ignorancia. Cuando llegaron los reyes del oriente preguntando dónde habían de nacer el rey de los judíos, ellos sabían que tenía que nacer en Belén, ¿correcto? Entonces habían cosas que la escritura obviamente enseñaba. Pero ¿será que estos escribas, maestros, fariseos, intérpretes de la ley, será que ellos sabían que Jonás iba a ser una señal, hermano? ¿Usted qué opina? Entonces eso quiere decir que en la Biblia, aparte de todo lo que nosotros sabemos, hay cosas escondidas.
que eso es por revelación a los que están conectados con el Espíritu Santo, amado hermano. Si me doy a entender, hermano. ¿Por qué sale el Señor con esto? O si alguien me corrige disculpando mi ignorancia, ¿por qué se saca de la manga el Señor esto? Porque así como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, aquellos discípulos lo fueron a dejar a la tumba. Por última vez lo vieron, lo pusieron ahí, cerraron con la piedra, se quedaron viendo. Pienso que no se querían retirar de ahí hasta que lo fueron jalando. Véngase, ya véngase, hermana María, véngase. Pero se quedaba viendo. Entonces ahora la Biblia es clara. ¿Dónde estuvo el Señor Jesús esos 3 días y esas 3 noches? ¿Haciendo qué? El resto de la ofrenda de expiación. ¿Está entendiendo la idea? Por último, Efesios capítulo 4, versículo 9. Dice de la siguiente forma. Hay que leer desde el 1 porque está bien bonito, pero el versículo que queremos referir es el 9. Lo que está diciendo aquí Pablo es revelación. ¿Y eso de que subió qué es? ¿Cómo así que subió? De todo lo que está diciendo anteriormente. ¿A dónde subió? Lo que dice Hebreos. ¿Por qué subió? Lo que pasa es que también había bajado. Literalmente el versículo dice, ¿y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Un fuerte aplauso, amados hermanos, esta tarde. Escuche esto que le quiero decir. No lo repruebe ni lo apruebe tan fácil. Solo lo quiero dejar inquietado. Entonces quiere decir que en esos 3 días y esas 3 noches él hizo cosas en las profundidades, las terminó de hacer y subió. Entonces si subió después bajó, porque ya bajó resucitado, glorificado, y se dejó ver en secuencia por turnos. Hermano, si uno se quiere quebrar la cabeza un poquito, estos versículos son buenos para quebrarse la cabeza, tratando de hacer un diagrama, tratando de hacer una cronología de los eventos, haciendo flechitas, pero le tenemos que poner versículos a todo eso. Pero sin mayor interés de hacer ese diagrama, queremos esta noche solo presentar esos versículos, porque lo que más me interesa es lo que decía Mateo 27. Dio su vida, expiró, consumado es, lo bajan de la cruz, lo meten al sepulcro, cierran la piedra y se van. Pero esos 3 días y esas 3 noches fueron trascendentales. Quiere decir que ya no actuó en la tierra de los humanos, sino que empezó a actuar en otras esferas,
donde se movían otras potestades como la muerte. La muerte lo quiso retener, dice, pero no pudo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era el autor de la vida. Otro aplauso, amado hermano. ¿A qué se enfrentó mi Señor ahí? ¿Cómo hacemos ahora? Viera que esto es lo más facilito de todo lo que le quiero dar hoy y el domingo. Señor bendito. Tal vez esto. Y terminamos por hoy y hacemos preguntas después de la transmisión o fuera de transmisión. Si vamos a Levítico 16, usted ahí nota que está la explicación de un día solemne. Israel tenía festividades, pero este era un día solemne, con un propósito solemne y específico. No sé qué título tenga el capítulo 16 del libro de Levítico en su Biblia. El día de la expiación, correcto. Pero sabemos todos que el libro de Levítico era como el manual del sacerdocio. Básicamente estaba dirigido para los levitas, sacerdotes y sumos sacerdotes. Era un compendio, un resumen, un extracto. Ellos tenían más tomos de cómo ejecutar sus ceremonias, pero lo que quedó a la vista pública, digamos, es el libro de Levítico. Insisto, ellos tenían más tomos de todo lo que tenían que hacer, pero esto quedó de una forma resumida, extractada, para poder conocer lo que ejecutaban ellos, pero era más que todo destinado a ellos. Las ofrendas en Levítico se dividen básicamente en holocaustos, que es todo tipo de ofrenda quemada y hecha ceniza. Hay varias ofrendas de holocaustos, pero la del capítulo 16 es una vez al año, es única. Repito e insisto, habían varias ofrendas quemadas, o sea, de holocausto, donde se persigue que la víctima llegue a las cenizas, a convertirse en cenizas, ¿verdad? Pero la del capítulo 16 de Levítico era una ceremonia solemne, porque llevaba el objetivo de cubrir los pecados de todo el pueblo por un año más. Y hay un versículo, hay una frase de un versículo que después lo vamos a leer o usted lo lee en casa. Me gusta mucho esa frase porque dice: y al hacer todo esto y esto y esto, seréis limpios de vuestros pecados. Esa frase resalta para mí, llama mucho la atención. Pero bueno, habían holocaustos de todo tipo, habían oblaciones, es decir, ofrendas de flores de harina. Las oblaciones eran como, ¿cómo le llaman a eso usted? No sé si decir granos, pero las oblaciones eran así, con granos de flor. Habían ofrendas de paz, habían ofrendas por el pecado, pero la ofrenda expiatoria, esa es la más importante, que era también mediante un holocausto. Habían ofrendas o sacrificios para purificar a los sacerdotes. Era un sinfín de asuntos muy especiales, donde nosotros en realidad conocemos muy poquito, pero lo más importante es poder ver esta figura. Entonces, en el capítulo 16 de Levítico, donde vemos que está el día de la expiación, esta noche yo le voy a dejar a usted tarea de que lo lea, y el domingo ya va a venir con una idea más amplia, aunque no lo ignora. Aquí usted nota que hay 2 corderos, que para la ejecución de este sacrificio se toman 2 corderos, se toman 2 víctimas. Una de esas víctimas se queda dentro del tabernáculo, se degolla, se vierte la sangre
y se utiliza dentro del tabernáculo, tanto atrio, lugar santo como lugar santísimo. Pero la otra víctima, previamente se escogió, se echan suertes, dice, es la frase que utilizan ellos, cuál animalito se va a quedar en el tabernáculo y cuál animalito va a cumplir la otra función. La primera función en el tabernáculo, atrio, lugar santo y lugar santísimo, se degolla, se esparce la sangre y se quema. Pero el otro animalito lo toma una persona previamente escogida para esa función y lo va a dejar al desierto, a que se pierda al desierto. Entonces se dice, un cordero para Jehová, el que se queda en el tabernáculo, un cordero para Azazel, el que se va al desierto. Y ya en el desierto, a la tierra del olvido, allá donde solo esta persona va, y algunos comentarios o comentaristas dicen que hasta lo despeñaban, lo arriaban para que se fuera incluso de la vista del que lo llevaba. Sacarlo de la congregación, sacarlo de la mirada del pueblo, era un propósito. Se iba el cordero y ya nadie más del pueblo lo miraba. Se iba. Eso pasó con mi Señor Jesús. Ya no lo vieron. Cerraron la tumba y ya no lo vieron. Pero ya más allá, alejado de la congregación, donde ya nadie lo ve, aún el que lo llevaba, dice que lo espantaba, lo arriaba, para que se fuera aún de la vista del que lo llevaba. Así que toda esa ceremonia del holocausto que usted va a leer, usted nota que el Señor Jesucristo cumplió todas esas funciones. El Cordero de Jehová, o sea, el Cordero de la cruz, su función era reconciliar. ¿Usted qué está notando? En la cruz el propósito era reconciliar. Y el otro cordero que se perdía en el desierto, su función era expiar. Expiar. Con el cordero que ya nadie lo mira, se expiaba. Con el cordero que todos miraban, se reconciliaba. Por eso el Señor tuvo que cumplirlo, tuvo que terminarlo. En otras palabras, reconciliar es perdonar en la cruz. Y en otras palabras, expiar es quitar la culpa, exonerarlo de todos los cargos. Eso lo cumplió el otro cordero. Romanos 5:10 dice que nosotros fuimos reconciliados con Dios. Colosenses 1:20 dice que por medio de Él el Padre intentaba reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Tal vez ya me estoy apresurando, tal vez me ganan los nervios por el asunto del tiempo, pero me voy a aguantar un poquito. Yo creo que es importante, hermano, considerar Colosenses 1:20 porque es claro. Si lo ponemos en la pantalla, se los voy a agradecer mucho, aunque todos tenemos la Biblia. Colosenses 1:20. Por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ese es el primer cordero, el cordero que todos miran en el tabernáculo y que lo emplean para hacer la ofrenda, lo que reconcilia.
Ahí el Señor, en su primera muerte, o en esa primera fase de su muerte, porque decir primera muerte, segunda muerte, tercera muerte, cuarta muerte, quinta muerte, a algunos les causa estragos en la fe. Bueno, en la primera fase de su muerte, éramos enemigos y el Señor nos reconcilia. Y ya reconciliados, viene la segunda fase de su muerte. Juan capítulo 15, versículo 13. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. En la cruz éramos enemigos y Él nos reconcilia. Ahora, siendo amigos, hace la segunda fase de su muerte: morir por los amigos. Juan capítulo 10, versículo 17 explica de la siguiente forma esas dos fases. Yo doy mi vida, yo pongo mi vida o doy mi vida para volverla a tomar. Versículo 18, versículo siguiente. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo, lo que sigue, poder para volverla a tomar. Así es como se explican esas dos fases. Padre, muchas gracias te damos esta noche. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo que para nosotros hoy es tan fácil, Señor, tratar de exponerlo y explicarlo, se dice tan fácil, se lee tan fácil, pero no queremos perder la dimensión de lo difícil que fue para ti, de lo costoso, de lo trascendentalmente carísimo, para darle la dimensión que merece tu santísimo nombre, Señor, y tu grande amor para con nosotros por medio de tu gran sacrificio por mí. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Preguntas fuera de transmisión? Me indican allá en la cabina si ya cortamos. Ya cortamos. ¿Preguntas? Allá levantan la mano. Por favor. Dios le bendiga, hermano Emilio. Hablaba usted de la señal de Jonás. Sí. Vaya, pero ¿la señal de Jonás se refiere a una señal física o simplemente los 3 días que estuvo en el vientre del pez? La señal de Jonás es la vida